Buenas noches, bienvenidos a esto que hemos llamado Escuela para Padres, Docentes y Educadores en general. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Fabián Smith, que disertará sobre las adicciones. Vamos a comenzar este encuentro como hacemos todas las actividades del colegio, ofreciéndolo a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Presentamos a nuestro expositor. Fabián Ignacio Smith nació en Paraná el 25 de agosto de 1979. Realizó sus estudios primarios en el Instituto Santa Ana, los estudios secundarios en la Escuela de Comercio número 2 Manuel Belgrano, y se graduó como licenciado en Psicología en la Facultad Teresa de Ávila de la UCA, todos en la ciudad de Paraná. Realizó especializaciones, cursando el posgrado en Psicoterapia Simbólica en la UCA en Buenos Aires 2003, y tiene en curso un magíster en Ética Biomédica. Cuenta con una amplia experiencia laboral profesional, como alférez psicólogo de la agrupación Quinta de Entre Ríos de Gendarmería Nacional Argentina, gerente de la residencia para adultos mayores Don Geroncio, psicólogo clínico, psicólogo de Casa Lázaro, Centro de Rehabilitación para Personas con Problemas de Adicciones, perteneciente al Arzobispado de Paraná. Se desempeñó como docente de Teología en la Facultad de Derecho y de Introducción a la Psicología en la Facultad de Humanidades, ambos en la Universidad Católica Argentina. Docente titular de Sociología de la Educación en el profesorado de nivel inicial del Instituto Terciario Santa Teresita, y de las asignaturas Sujetos de la Educación y Psicología Educacional en el profesorado de Ciencias Sagradas del Instituto Fonvite. Docente de Psicología en el nivel medio del Instituto Santa Teresita. Tutor de pasantías en la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Docente de la materia Psicología en el curso de Educación para el Amor, dictado en la Universidad Católica Argentina, sede Paraná. Integrante de la comisión ad hoc que elaboró el marco teórico sobre educación sexual escolar para la provincia de Entre Ríos, representando a la Iglesia Católica en dicha comisión. Disertante en diversos congresos, paneles y conferencias sobre temáticas de índole psicológica y educativa. Integrante de la Asociación Civil Principios, abocada a la tarea de formación y educación en distintos órdenes, asociación a la que pertenece el Colegio Privado del Madero. Fabián, la cátedra es toda suya. Bueno, muchas gracias Alicia, y bueno, gracias por la invitación, también a todos los que se han conectado para escuchar esto que bueno, quiero compartir con ustedes sobre esta problemática que tiene una gran vigencia, una gran actualidad, tristemente, y todos los indicadores muestran que la cosa se va a ir agravando, porque lamentablemente no hay intención, digamos, desde ningún punto de vista de querer erradicar esta problemática, más bien diría todo lo contrario. Algo de eso también después diremos. Pero para ir al principio, vamos a tratar de remitirnos a lo que nos dice la palabra. Digamos, cuando nosotros decimos adicción, estamos diciendo una palabra con un fuerte sentido, un fuerte contenido, ya desde su origen etimológico. La palabra viene del latín addictus, participio de adicere, que se deriva de dicere, es decir, el adictus, el adicto, es el que no puede decir, el que no puede expresar. Esto es muy sugestivo si uno se pone a pensar
nos está llevando a un terreno muy profundo. El término mismo, el origen del término ya nos está llevando a un terreno muy profundo, porque nos dice que el adicto es aquel que no puede decir o no puede expresar algo. Y va a ser precisamente eso que no puede decir o que no puede expresar, que buscará un sustituto en lo que después va a ser la conducta o la sustancia adictiva. Porque no necesariamente vamos a hablar de adicción a sustancias, vamos a hablar de adicción también como conducta o como comportamiento. En este sentido, la etimología, como les decía recién, nos da una aproximación muy interesante que después la ampliamos en la definición, que es: la adicción es una inclinación compulsiva hacia un objeto determinado. Decimos que es compulsiva porque la inclinación se hace de un modo irresistente, es decir, hay una fuerza muy grande que lleva a repetir esta conducta. Y el punto de la adicción hace que la violencia sea tan grande que puede llegar a obnubilar la razón. Es decir, la persona puede llegar a haber comprometido su juicio racional. Y si nosotros decimos que lo que se obnubila es el juicio racional, también claramente la persona va a ver comprometida su voluntad y por lo tanto su libertad. Toda adicción, por su misma naturaleza, es destructiva de la persona. ¿Y esto por qué? Porque la persona, cuando cae en una adicción, no puede hacer uso pleno de aquellas facultades que son las facultades propiamente humanas, la inteligencia y la voluntad. Al punto tal que nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la adicción es una verdadera esclavitud. Alguno podría pensar que lo que digo es una exageración o que no se aplica, porque de hecho la esclavitud en nuestro país ya fue abolida. De hecho, en el año 1853, con la Constitución Nacional, en su artículo 15, queda abolida la esclavitud. Sí, la esclavitud que quedó abolida fue la esclavitud física, pero de la que estamos hablando nosotros es la esclavitud más grave en la que podemos caer, que es la esclavitud interior y a la que nos lleva la adicción. ¿Y por qué digo que es una verdadera esclavitud? Porque la esclavitud se la define como el ser arrastrado o el ser movido por una realidad extraña a uno mismo, pero en perjuicio o en detrimento de mi bien. Eso es caer en la esclavitud. Que una fuerza extraña me mueva o me arrastre en detrimento de mi propio bien. Y eso es precisamente lo que realiza la adicción, nos arrastra a una vida despersonalizante en prejuicio de nuestro propio bien. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud a la adicción? En este caso, aclaro que esta definición de la OMS es una adicción referida a sustancia. Dice que es un estado de intoxicación crónico y periódico, es decir, que tiene que ser un estado permanente, que se origina por el consumo repetido de algún tipo de droga. Esta puede ser natural o sintética. Acá también vale la aclaración. Las drogas pueden ser naturales, directamente sacadas de la planta, como por ejemplo la marihuana, el cannabis sativas, la cocaína, pero también pueden ser drogas sintéticas, como el éxtasis, la ketamina. Las drogas sintéticas son generalmente más potentes, porque están hechas en laboratorio con el fin claro de ser más adictivas. Decía entonces que es una intoxicación crónica periódica por el consumo repetido de una droga natural o sintética, y que se caracteriza por la compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio que sea, generando un aumento en la necesidad de la dosis a incorporar o ingerir. Esto lleva a la dependencia, tanto física como psicológica.
que siempre va a ser perjudicial para el individuo y para la sociedad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, ¿cómo se da el proceso de constitución de una adicción en la persona? Porque no es que, digamos, de no ser adicto paso a ser adicto. Hay un proceso. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple y gráfica posible. Cualquier cosa, si surgen dudas o preguntas, las anotamos y al final después las aclaramos. El proceso de constitución de una adicción se da en 3 pasos. Los 2 primeros son como propiamente los constitutivos de la adicción, y el tercero es el que la confirma. El primer paso se lo llama aprendizaje. ¿Y en qué consiste? Consiste en asociar una conducta específica con un sentimiento de placer o de alivio de dolor. Al realizar un determinado acto o al consumir una determinada sustancia, la persona experimenta un sentimiento de placer o un sentimiento de sedación de un dolor o de un malestar. Esto a nivel cerebral genera un mecanismo de automatización que asocia un determinado efecto placentero con una determinada conducta o con una determinada sustancia. Es decir, se da un mecanismo cerebral en el cual yo, digamos, relaciono que determinada cosa me hizo sentir bien o hizo menguar algún dolor o alguna angustia. Ese sería el primer paso, y es importante que lo tengamos en cuenta porque es el punto de partida. Y nosotros acá, digamos, no es que tengamos mucho que hacer, porque esto es algo que se suscita de modo automático, es decir, hay una conducta que yo realizo y me genera placer, o hay una sustancia que ingiero y me calma, me genera, digamos, tranquilidad. Pero en el segundo paso vamos a encontrar que esto que hasta el momento se asociaba, digamos, yo asociaba una conducta con un determinado placer, empieza a extenderse a lo largo de toda mi vida. Entonces yo ya resulta ser que tuve una discusión, por ejemplo, en mi casa, o tuve una discusión en el trabajo, o tuve un mal resultado deportivo, y yo ya sé de qué manera calmar esa angustia. Automáticamente acudo a eso mágico, digamos así, que me hace sentir bien. Eso mágico que me hace sentir bien empieza a formar parte de mi vida de un modo permanente. Entonces, esa asociación cerebral inicial se empieza a hacer hábito. Es decir, yo me habitúo a tener como una estrategia, digamos así, que no es sana, pero que yo la incorporo como normal, para paliar mis angustias o para paliar mi malestar. Y esto podemos decir que es como el principio del problema. Porque el acto que yo estoy realizando empieza a ser el responsable de manejar mis emociones. Es decir, ya mis emociones se empiezan a controlar por una acción o por una sustancia que viene desde afuera. En este punto, no solo se repite la conducta por el efecto directo que produce el hecho, sino como una respuesta permanente para controlar mis emociones. Un ejemplo de esto. Si yo digo, no sé, a mí me gusta tomar una copa de vino, me agrada, eso me genera un gusto sensible, y eso está bien, no hay ningún problema con eso. Ahora, distinto es si yo, cada vez que me siento mal, necesito acudir a eso para sentirme bien. Ahí se empieza a conformar el mecanismo de la adicción. Una anécdota de una persona que dice que llegaba el día y no veía la hora de que finalizara su jornada y llegara la noche para tomar whisky. Y él se dio cuenta que no veía la hora de que llegara la noche para tomar whisky, y lo que esperaba era la noche para tomar whisky.
En verdad, toda su vida giraba en esperar la noche para tomar whisky. Bueno, esta persona dijo, voy a tener un problema con el whisky, y lo que hizo fue dejar de tomar. Bueno, eso es detectar a tiempo un mecanismo que si no se detecta, puede llevar a la adicción. ¿Por qué? Porque justamente ahí está ese mecanismo psicológico de compensación que hace que uno esté buscando todo el tiempo el placer de modo inmediato, el placer de modo, llamémosle simple, sencillo, como una forma de ir paliando lo que me va pasando durante el día. Esto es lo que conforma el hábito como mecanismo adictivo. ¿Y cuál es el tercer paso? Que sería el que confirma esto, lo que se llama la lucha. Cuando la persona ya ha conformado este segundo paso del hábito, la persona se empieza a dar cuenta que tiene una inclinación y que quiere, digamos, empezar a dejar, pero cuando trata de dejar, aparece lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es tristeza, desazón, angustia, y la manera de calmar esa sensación es volver a consumir. Y esto genera una retroalimentación en el sistema. La retroalimentación es precisamente querer salir, pero veo que si consumo me siento bien, cosa que es falso, pero ya no me alcanza consumiendo lo mismo, necesito siempre un poco más, porque esto también es propio del mecanismo. Si consumo lo mismo ya no me alcanza, necesito un poquito más. Entonces, este mecanismo de lucha confirma la adicción. Y cuando llegamos a este punto, que la persona está en este estado, ya es muy difícil que pueda salir de aquí sola. Digamos, yo no digo que sea imposible, pero es muy difícil porque nos encontramos en una situación de una gran vulnerabilidad, de un gran deterioro incluso. Esto no se da de un día para otro, estamos hablando de un proceso que muchas veces lleva años, pero es muy sutil, es un proceso muchas veces muy sutil, y que la persona va a necesitar incluso hacer grandes esfuerzos para poder salir. Porque lo que de alguna manera se hizo fue una habituación a una forma de vida totalmente errada. Pero una vez que uno se habitúa a esta forma errada, cuesta muchísimo desandar el camino. Cuando uno se topa con en este estado, en esta situación, digamos, generalmente, no es que sea la única manera, pero en la mayoría de los casos se necesita un periodo de internación para que uno se asegure que la persona no va a tener ningún tipo de acceso, ya sea a la sustancia adictiva o a la conducta adictiva. Digo sustancia o conducta siendo, digamos, el tipo de adicción del que estemos hablando, porque podría ser a las drogas, al alcohol, o, digamos, al juego, a la tecnología, lo que fuera. Puede ser de distinta naturaleza la adicción. Entonces, acá tenemos un poquito el proceso de formación de lo que sería la adicción. Primero un aprendizaje, después una formación de un hábito, y la lucha, que sería el punto que la confirma. Después pasamos a ver los distintos modos de dependencia, porque toda adicción, todo adicto, tiene una dependencia nociva o una dependencia no sana. Y estas dependencias las podemos resumir en tres. La primera dependencia no sana es el estar siempre pendiente de la aprobación de los demás. Personas que tienen una baja autoestima, que tienen una gran desvalorización de sí mismas, personas que necesitan que los demás los confirmen o los aprueben en lo que hacen o en lo que dicen. Estas estructuras psicológicas son muy propensas a las adicciones, porque son personas dependientes. También hay un segundo tipo de dependencia que no es tanto a la aprobación de los demás, sino que es más una dependencia del contexto o de la sociedad o del ambiente, de la cultura. Y tiene que ver con aquellos que no logran romper con ámbitos sociales o culturales que son nocivos. Por ejemplo, es muy común esto en los jóvenes, sobre todo, depender de los grupos
para pertenecer a un grupo hay que hacer tal o cual cosa, y muchas veces esta dependencia implica, por ejemplo, el consumo. Tal vez no hay un gusto o una inclinación, pero se empieza precisamente por querer pertenecer a un grupo, o querer estar a la moda. Hoy es moda, por ejemplo, consumir, entonces como es moda, está bien, porque muchas veces el criterio del adolescente es, basta que algo sea hecho por todos para que sea bueno, sin cuestionarse si es realmente bueno o no. Y la tercera dependencia, que es la más importante, en el caso de la adicción, es la dependencia de los propios estados anímicos. Porque cuando uno está todo el tiempo pendiente de sus estados emocionales, vamos, y lo que quiere es estar siempre bien, difícilmente no vaya a caer en algún tipo de uso de sustancia, porque no es posible estar siempre bien. O sea, la vida normal, la vida de cualquier ser humano normal, es una vida plagada también de momentos difíciles y de sinsabores y de angustias y de dolores, y eso es una vida normal. En cambio, quien está pendiente de sus estados emocionales, lo que está buscando es querer estar siempre bien. Y eso no es posible. Entonces, la manera que encuentra rápida, sencilla, pero falsa, es acudir a algún tipo de sustancia que se la genere, pero en detrimento, obviamente, de todo lo que será su existencia. Este sería el tercer tipo de dependencia y el más peligroso, ¿no? La dependencia de los propios estados emocionales. Y aquí también, digamos, tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer siempre el esfuerzo por juzgar las cosas de un modo racional, hacer un juicio de las cosas por, digamos, por medio de la razón, no por medio del sentimiento, porque el sentimiento no es un buen consejero. Si yo hago simplemente lo que me gusta o lo que siento, muchas veces voy a hacer cosas mal. La primacía entonces siempre tiene que ser de la razón. Bien, ahora vamos a ver algunos de los factores generales que pueden llevar a, a influir en que se constituya una adicción. Algunos factores. Estos pueden ser muchos más, pero bueno, yo hago esta selección que me parecen los más importantes. El primero de los factores tiene que ver con los problemas o las disfunciones familiares. La familia disgregada siempre es un motivo de problema. Y aclaro esto porque se puede prestar a confusión. ¿Esto significa que en una familia bien constituida no vaya a haber adictos? No, para nada. Puede haber adictos en familias bien constituidas. Pero la familia disgregada generalmente trae aparejada una serie de dificultades en sí misma que la familia bien constituida no los tiene. ¿Y cuál es ese problema? Básicamente el estar siempre en una familia bien constituida, atentos por el otro. Es decir, que si el otro no está bien, está pasando un mal momento, la familia bien constituida es contenedora. Sale, digamos así, al cruce, o debe salir al cruce en el momento oportuno. En cambio, la familia disfuncional difícilmente lo haga porque no está pendiente del otro, porque de hecho es una familia que no actúa como tal. Entonces, este es uno de los problemas que se plantea. Básicamente, la familia bien constituida está atenta a la posibilidad de que el otro esté mal y que tal vez haya que darle una mano en tiempo y forma y no dejar que esto se agudice. ¿Cuáles son los principales problemas cuando hablamos de familias disfuncionales? Los que conocemos: separaciones, violencia doméstica, malos tratos, ausencias prolongadas, abandonos, abusos, todo lo que nosotros sabemos, bueno, es caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque genera mucha angustia. Siempre donde hay angustia, la adicción está latente para poder ofrecer una solución rápida, aunque falsa. Una solución, digamos, que no es solución en definitiva. Hay como tres rasgos que se observan en los adictos que vienen de familias conflictivas. Tres rasgos bien marcados. El primero es la pobreza comunicacional. Una gran pobreza comunicacional. Y fíjense en lo que decíamos al principio, cuando hablábamos de adictus. Decíamos, el que no puede hablar, el que no puede decir, el que no puede expresar. O sea que esto, de alguna manera, se ve claramente en esta pobreza comunicacional.
En segundo lugar, hay una gran represión de los sentimientos de afecto y de cariño. Suelen ser personas apáticas, frías, indiferentes. ¿Por qué? Porque justamente el cariño no se recibe en el ámbito donde se debería recibir, que es en la familia. Y en tercer lugar, hay eh, un serio problema con la estima, hay una baja autoestima, hay una gran desvalorización de sí mismo, como una falta de quererse a sí mismo. Y esto genera, obviamente, heridas muy profundas. Yo, a raíz de esta primera causa, me parece importante traer a colación, por la actualidad que tiene, este caso tan mediático que está ahora en boca de todo, que es el de Chano, porque justamente en él se da un poco esta situación, o sea, él viene de una situación familiar donde sus papás se separaron cuando él tenía 8 años, es decir, separación. A los 17 él se va a vivir solo, pero se va a vivir solo sin independizarse. El padre lo tenía que mantener, pero el padre no vivía en Argentina, se había ido a vivir a España, es decir, también hay un cierto abandono. Es decir, fíjense, ¿no? Separación, abandono. Y me parecía importante, para compartir, un poco lo que dijo su mamá cuando estaba internado en esta situación que había tenido que atravesar. Dice: si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Expresó entre lágrimas Marina Charpentier, mamá de Chano, en la puerta del sanatorio. Y bueno, yo quisiera que leamos parte de algunas letras para que nosotros veamos lo que es el sufrimiento de un adicto, porque la verdad que lo expresa de una manera terrible, pero totalmente elocuente. Leo algunas partes de algunas canciones. Dice: algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está adentro mío. Algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Otra frase, en otra canción. Estoy perdiendo en esta guerra contra mí, atormentado, sin paciencia, ni fe. Mi alma hizo las valijas y se fue. Muy profundo y muy gráfico a la hora de expresar con sus letras este hombre. Otra más, que se llama justamente La depresión, la canción, dice: mi amor, no llores, es la mañana, la depresión asesina te vino a visitar. Otro tema que se llama Arruinarse, esa es otra cosa, los títulos de las canciones son muy gráficos. Esta se llama Arruinarse. Y a veces pienso, cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos. Otra canción que se llama Loca, y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Un par más y no seguimos porque podríamos seguir toda la noche. Dice, en otra de las canciones, dicen que para olvidarte tengo que viajar a Marte, hacer 300 años de terapia. Yo creo que ni eso le alcanzaría a este muchacho, pero bueno. La última. Este amor es como un tango del polaco, porque no hay milonga ni aceleración, porque me hacen sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Bien, esto a modo de ejemplo, me parece, también por la actualidad que tiene el tema, podemos ver todo lo que es el sufrimiento profundo de un adicto que tiene tal vez la fama, el poder, el conocimiento de se hizo conocido por sus canciones. Sin embargo, desde, digamos, que más o menos se conoce su historia, ha habido siempre situaciones de escándalo por su adicción. Hay como 2 o 3 accidentes importantes, una denuncia por violación de una expareja, ahora lo que pasó recientemente. Es decir,
una vida con 40 años totalmente destruida por el consumo. Y como dice su mamá, si ustedes quieren ver el sufrimiento de mi hijo, vean lo que dicen sus canciones. Y digo nomás una cosita que después se puede retomar, pero la mamá en una de las declaraciones también dijo que hay que revisar la ley de salud mental, que es la que regula las adicciones. La ley de salud mental es del año 2010, la última, y es nefasta porque, entre otras cosas, lo que no permite es la internación, salvo situaciones muy particulares como, digamos, por ejemplo, que haya una orden judicial que así lo diga. Si no, los hospitales mentales que existían, como el Roballo nuestro, son hospitales escuela, es decir, no son para internar, son para ir a estar un rato y volver a su casa. Porque dentro de lo que es la ideología reinante, se considera que estas personas no son personas con un problema mental, son personas que gozan de otra normalidad. Porque no se puede decir que, digamos, que son enfermos, no. Digamos, hay que decir que son normales de otra manera. Y como son normales de otra manera, tienen que estar solitos y andando como cualquier ciudadano, entre comillas, normal. Esto es nefasto. Esta ley es nefasta. Y esta ley genera estas situaciones como la de este muchacho, que bueno, lamentablemente también hay un policía comprometido, pero si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás, una situación inversa, donde un policía de la Federal terminó siendo muerto por una puñalada, justamente por no accionar su mecanismo de defensa, digamos, para no agredir, pero terminó muerto él. Un policía de la Federal hace menos de un año. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de salud mental, lo que ha hecho, la nueva, es no permitir la posibilidad de institucionalizar a esta gente. Y eso es grave. Es grave porque esta gente tiene que estar institucionalizada, no hay otra. Pero después podemos volver, si quieren, para no irme de tema. Decíamos entonces las disfunciones familiares como primer causa. En un segundo lugar, podemos hablar de lo que es el ambiente sociocultural. También es un problema. Ustedes saben que la sociedad o las leyes en la sociedad deberían cumplir una función rectora, y muchas veces pasa lo contrario, es decir, las leyes que se promulgan son contrarias al bien común, cosa que no debería pasar. Y con el tema de la adicción en general, hay muchas leyes que la quieren respaldar o la quieren avalar. Entonces hay un ambiente sociocultural que no ayuda, más bien al contrario. Es un ambiente que termina siendo responsable de que aumente exponencialmente el consumo. Respecto a esto también una anécdota que siempre por ahí comento. En el año 2008, en una clase que nos estaba dando en ese momento José Granero, que era en ese tiempo el presidente del CEDRONAR. El CEDRONAR es el organismo, es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico, un organismo público, nacional. Granero estuvo al frente de ese organismo entre el 2004 y el 2011. Anteriormente había sido gobernador de Santa Cruz. Y era un hombre, él es odontólogo, muy preparado en el tema, muy conocedor del tema de drogas y de adicciones, y la verdad que era una persona digna de escuchar. Sin embargo, como él era político, funcionario político, en ese momento estaba en una puja con Aníbal Fernández, que en ese momento Aníbal Fernández estaba a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que se llamaba así en ese momento, porque Granero estaba en contra de la despenalización de las drogas y Aníbal Fernández estaba a favor. Y bueno, había una cuestión política que esto se da en una clase. Este hombre dice, y bueno, entonces lo que se está evaluando es que se haga un plebiscito, dice Granero, se haga un plebiscito para ver qué es lo que la gente... Entonces yo le pregunto, digo, pero doctor, ¿cómo se va a hacer un plebiscito de algo que la gente ignora? O sea, para eso está gente estudiosa como usted, que se han dedicado al tema, y que de alguna manera, o sea, son los que tienen que decidir por el bien de la gente. Porque ¿qué le va a preguntar al verdulero, al panadero, si está bien o está mal? El que sabe es el que estudia, y para eso... Y me dio una respuesta triste, porque lamentablemente la respuesta fue pésima, y me dijo, porque en definitiva los pueblos eligen cómo vivir,
o cómo morir? Esa fue la respuesta que me dio el funcionario, es decir, él nunca se enteró que había sido elegido para el bien común. O sea, él estaba, digamos, ahí simplemente para que el pueblo eligiera cómo vivir y cómo morir. Nunca se enteró que él debía velar por el bien común del pueblo. Y de hecho, me pareció brillante la exposición que hizo, pero no estaba dispuesto a, digamos, políticamente ir contra un peso pesado en ese momento como era Aníbal Fernández. Lo comento porque esto es también lo que sucede muchas veces. Es decir, la cuestión social y cultural no ayuda, y también esto genera una proliferación peligrosa de la adicción. En tercer lugar, los problemas psicológicos también como predisponentes a la adicción. Existen patologías que pueden llevar o que pueden predisponer fácilmente a la adicción. Por ejemplo, la depresión. La persona depresiva vive, digamos, una situación muy dolorosa, muy angustiosa, y por ahí puede suceder que quiera salir de ese mundo en la sustancia prohibida, o sea, que quiera salir del ámbito de la angustia, digamos, por una solución rápida en la sustancia, digamos, ilícita. Y si bien puede ser que la sustancia ilícita le genera algún bienestar inmediato, eso es muy breve. O sea, es muy breve el tiempo que eso le va a durar. Por lo tanto, va a tener que volver a consumir para volver a salir de ese estado. Y esto es un círculo vicioso como el que estuvimos viendo. Porque, en definitiva, lo que hay que entender es que no existen soluciones mágicas para los problemas. Y eso es lo que de alguna manera la adicción, cualquier tipo que sea, ofrece. Una solución mágica, rápida, a un problema que es profundo. Y en cuarto lugar, relacionado a este tercero, le llamamos problemas psicoespirituales, que son problemas más bien existenciales, si se quiere, o dolores profundos de la vida, dolores traumáticos, que generan heridas muy hondas, desgarros del alma, los cuales muchas veces la persona no los puede afrontar. Y cuando empiezan a asomar en la conciencia, la persona huye de eso que de hacerse presente en la conciencia le generaría mucha angustia, huye rápidamente buscando algo para paliar ese dolor. Y aquí aparece nuevamente la posibilidad de una sustancia o de una conducta que haga acallar esa angustia o ese dolor. Siempre, como ustedes verán, todo gira un poco en torno a lo mismo. Es decir, lo que el adicto busca es satisfacer de modo inmediato algo que no puede soportar, un placer que quiere obtener, un dolor que quiere acallar. Bien. Algunas consideraciones que también se tienen en cuenta, sobre todo en los adolescentes, que son como más propios del mundo adolescente y que pueden llevar a la adicción. La curiosidad, por ejemplo. Algunos adolescentes dicen o tienen esta premisa de que en verdad no se conoce sino lo que se experimenta. Entonces hay que probar, hay que experimentar, hay que, digamos, hacer este conocimiento experiencial. Y el problema acá es que pueden tal vez elegir en qué momento entrar, pero lo que seguro no van a poder elegir en qué momento salir. Entonces, esto es lo peligroso de la curiosidad. Es muy también común entre los adolescentes, que son bastante ingenuos. O sea, la curiosidad es decir, bueno, yo quiero experimentar, pero quedan muchas veces atrapados. Otra consideración, esto de estar, digamos, a la moda, digamos, bueno, todos lo hacen, ya lo dijimos también, no querer quedar fuera, digamos, del grupo. Después, satisfacer una cierta sed de aventura. Hay siempre como una búsqueda frenética de sensaciones nuevas, hay como una búsqueda de probar cosas que generen otras
otras sensaciones, sin importar los riesgos y sin medir los riesgos. Esto por ahí se ve también en la búsqueda, sobre todo en los jóvenes, de la adrenalina, que es una sustancia que se suscita en situaciones extremas, que muchos han terminado en la muerte, porque tienen que generar esa adrenalina. Después también, otra característica es la rebeldía. Como todos me dicen que no, yo lo voy a hacer. Esto es muy propio de la psicología adolescente. Ir contra la autoridad por el simple hecho de que sea autoridad. Romper, de alguna manera, con los parámetros establecidos de la autoridad. ¿Quiénes son ellos para decirme lo que tengo que hacer? Bueno, esto no de la rebeldía. Y, por último, una cierta, o sea, una reacción, digamos, al vacío espiritual. O sea, hay un gran vacío espiritual, y bueno, cuando muchas veces no se encuentran razones para vivir, motivos para vivir, la droga es el sustituto que aparece. Y en esto me parece interesante una cuestión que plantea Thibon. Dice, ¿por qué se drogan? En unas preguntas que hace. Dice, no nos interesa nada y todo nos deja indiferente. Un gran vacío, ¿no? No nos interesa nada y todo nos deja indiferente. Y después, una señorita dice, en mi estado normal veo las cosas tal y como son. Una vez drogada, las veo como quisiera que fueran. Es decir, la realidad, si se me presenta como es, no me gusta. Ahora me drogo y la veo como quiero que sea. Y citando Thibon a Bossuet, dice, el peor desorden del espíritu consiste en ver las cosas no como son, sino como quisiéramos que fuesen. Y después lo remata Thibon, dice, se droga porque se aburren, dice, se droga porque se aburren. ¿Cómo puede y cómo se atreven los jóvenes de hoy a aburrirse? Nunca se había ofrecido a los hombres un abanico tan vasto de posibilidades, mayores posibilidades de elección profesional, facultades para estudiar, distracciones para realizar y un sinfín de cosas. Sin embargo, los jóvenes se aburren. Y dice Thibon, aquí está la paradoja. Cuando los hombres tenían más razones objetivas para aburrirse, se acomodaban mejor a una existencia aparentemente insípida. Y cuando tienen todas las posibilidades para distraerse, se aburren más. La explicación es sencilla. No es la falta de alimento la causa del aburrimiento, sino la inapetencia. Y lo que crea la inapetencia es la saciedad. El aburrimiento es como una toxina segregada por la abundancia mal asimilada. La peor miseria del hombre no es la de no tener nada, sino la de no querer nada. Brillante, como siempre, Thibon, dando en la tecla. Los jóvenes se aburren porque están hartados de cosas. Es decir, justamente este es el gran problema de la sociedad en la que también nosotros vivimos y nos topamos. Hay un vacío, digamos, que se podría decir, con una sobreabundancia de cosas que no llenan. Es como una paradoja, pero es así. Y lo único que llena es lo que está ausente. Algunos síntomas que se pueden observar en personas que se están iniciando en una adicción, como para observar. En primer lugar, se dan cambios bruscos, cambios repentinos en el rendimiento de las distintas actividades que la persona desempeña. Repito, cambios bruscos y repentinos en el rendimiento de las actividades que la persona desempeña. Otro síntoma, cambios significativos en el humor con frecuentes estallidos de ira. Cambios en el humor con frecuentes estallidos de ira.
Otro síntoma, asistencia a lugares extraños, asistencia a lugares desconocidos. Otro síntoma, otra característica, cambios en el lenguaje, cambio en los modales, cambio en los gestos. Otra característica, proceder oculto, ser misterioso respecto a las conductas habituales, entrar, salir en horarios que antes no lo hacía, por ejemplo, tener un descuido en su aseo o en su manera de presentarse, estar desarreglado, desalineado cuando no lo era, cuando no era esto común. Cambios repentinos en su comportamiento moral. Por ejemplo, personas que empiezan a ser chabacanas, maleducadas, cuando no tenían esta característica, ese cambio así brusco también delata algo. El abandonar, por ejemplo, buenas amistades, digamos, dejar de frecuentar a buenos amigos y empezar a tener relaciones dudosas. Todo esto, de alguna manera, son síntomas, se podrían sumar muchos más, pero estos serían como los más significativos. Bien, algunas consideraciones que podemos hacer pensando en la recuperación, si es que es posible la recuperación. Nos podemos preguntar, ¿es posible la recuperación? En este tema, como en tantos otros, no pierde vigencia la clásica premisa que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver o peor sordo que el que no quiere oír. Y aclaramos esto, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere. Cuando nos topamos con el adicto, con la persona adicta, tal vez nos encontremos con una dificultad en esto, porque ese querer está muy herido. Si hay una herida que ha generado la adicción es precisamente en la voluntad. Si hay una potencia herida por la adicción es en la voluntad. Entonces el querer es verdaderamente un problema. Pero el principio de solución empieza precisamente por aceptar que tengo un problema. Si yo acepto que tengo un problema, primero reconozco el problema, y luego acepto que tengo un problema, en tercer lugar me pondré a trabajar con lo poco que tenga en pos de revertir el problema. Y lo poco que tengo es mucho, pero lo tengo que poner. Y es aquí donde nosotros encontramos precisamente la mayor dificultad. Generalmente, y esto es muy común entre la persona adicta, cuando uno se topa con una persona que tiene que empezar un tratamiento, lo primero que pregunta es ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? Y la pregunta que uno le hace a la persona es ¿hace cuánto tiempo que vos estás en esto? No, qué sé yo, hace como 20 años. Bueno, digamos, ahora hay que hacer el camino inverso, 20 años. No, no quiero saber nada. Es decir, la persona, de alguna manera, no entiende que los 20 años de consumo no es que es matemático, no es que son 20 años de recuperación, pero digo, 20 años de consumo no se solucionan en un mes. Y esto es lo que, de alguna manera, más dificulta el tratamiento. Lo que tiene que entender el adicto es que el proceso, digamos, es un proceso largo, porque largo es el tiempo en el que arraigó esta conducta. Y esto es lo importante. No es matemático, no es que 20 años de consumo equivalen a 20 años de rehabilitación, no, porque digamos, la vida humana no es matemática. Pero sin duda, si alguien me dice que tiene 15, 20 años de consumo, que me diga, en un mes quiero estar recuperado. Digamos. Es muy difícil, porque los 20 años de consumo significan 20 años de agresión al organismo, tanto físico como espiritual, como psicológico, por la conducta adictiva. Entonces, eso hace que el panorama no sea para nada
sencillo, pero es posible, pero es muy duro. Y en esto hay que decir que la realidad del adicto es muy dura, pero no es solo para el adicto muy dura, es dura para todo su entorno también. Entonces, es importante hacer el esfuerzo por embarcar a la persona que padece esto en pos de tratar de revertir su problema, porque no es un problema de un individuo solo que no afecta al resto, es un problema, como se dice, digamos, sistémico, es decir, hay todo un sistema comprometido con el adicto. Una consideración importante para quienes se deciden emprender en el camino de la recuperación es poder tener en cuenta los aspectos positivos que significa, obviamente, el dejar este infierno que genera la adicción. No solo focalizarlo en los aspectos negativos, que son muchísimos, los aspectos negativos son muchos, por ejemplo, las posibles recaídas, el tener que hacer un periodo largo de no contacto con la familia, por ejemplo, esto se indica. ¿Por qué se indica muchas veces el periodo extenso sin contacto con la familia? No solamente por el hecho de que no esté en contacto, porque lo que se busca es que en todo ese tiempo se valore a la familia. Todo ese sufrimiento que genera el no estar en contacto con la familia es una manera de empezar a valorarla, porque mientras estuvo consumiendo no lo hizo. Entonces esto es una estrategia que es muy importante, que por ahí no se entiende desde el lugar de la familia, pero teniendo en cuenta que la herida está en la voluntad, lo que hay que hacer es justamente buscar violentar, por decir así, la voluntad, para que se empiece, digamos, a sanar. Y esto es lo que se busca muchas veces, no estar en contacto físico para que se empiece a sentir la necesidad y se empiece a valorar lo que antes no se valoró. Por supuesto que aparece toda la dificultad de la abstinencia, que genera un montón de síntomas, genera, digamos, desde síntomas físicos como taquicardias, sudoraciones, hasta los síntomas psicológicos, pánico, nervio, angustia, etcétera. Bueno, todo lo que se sabe más o menos del no consumo, bueno, todo eso es lo que también a la persona que empieza una rehabilitación le sucede. Pero vale la pena el esfuerzo y hay salida poniendo todo lo que el adicto tiene que poner de su parte. No es fácil y de alguna manera se suele decir que la adicción es como una enfermedad crónica, es decir, siempre uno queda propenso a poder volver a reincidir. No significa que uno vaya a reincidir, pero sí queda propenso. Por eso es como que siempre hay que estar muy atentos, es decir, siempre hay que estar atento a que no se dé esta reincidencia. Para finalizar esta primera parte, después vemos si quieren hacer preguntas, hay algunas cosas más que se pueden decir. Digamos, el gran, digamos, antídoto, digamos, contra todo esto, en esta cultura, como dijimos, en este contexto sociocultural, digamos, tan particular en el que nos toca vivir, donde hay tantas carencias afectivas, emocionales, sin dudas la solución va a ser siempre la solución clásica, encontrar el sentido real de la vida, el sentido profundo de la vida, el sentido trascendente de la vida, saber que mi vida es un bien, descubrir que mi vida es un bien, que yo estoy, digamos, en este mundo para cumplir una misión, que esa misión es trascendente, que si yo no la cumplo, nadie la va a poder cumplir por mí, que yo soy un bien para la sociedad, que yo soy un bien para los demás, que yo soy un bien para el prójimo. Si entiendo que mi vida no se resuelve en el egoísmo de mis actos, sino que todo lo que hago, todo lo que digo, siempre de alguna u otra manera va a repercutir en los demás, o va a repercutir bien o a repercutir mal en los demás. Esto, digamos, me tiene que ir posicionando en la búsqueda, en el encuentro, más que en la búsqueda, en el encuentro de un sentido profundo que me haga resignificar mi propia existencia como un bien. Cosa que en el adicto, por lo que decíamos, no se suele dar. Hay una baja estima, una baja valoración de sí mismo,
hay problemas en este sentido emocionales que hacen que la persona, digamos, no se considere un bien. Y esto es lo que hay que empezar a recuperar. Bien. Yo tengo algunas cosas más, pero no me quiero extender, ya son las 9. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si hay alguna pregunta para hacer, de lo que sea del tema, digo. Hola, buenas noches. Hola, hola Vanessa. Hola. Mira, nosotros surgió con mi esposo la otra noche la conversación justo del caso que vos mencionaste de Chano, y a mí me llama la atención, o no sé si esto es una pregunta, porque viste que se le echa siempre la culpa a la sociedad, que el Estado no brinda estos centros que vos decís que no se pueden internar si el paciente no quiere. A mí me pasa esto, las canciones, como decía la mamá, si hace 20 años viene pidiendo ayuda. A mí me parece que hay una falla, capaz que es malo mi pensamiento, ¿no? Desde la familia también, porque si hace 20 años vos ves que tu hijo está pidiendo ayuda, creo que ahí como familia uno tiene que contener antes, ¿no? Que llegue a ser un problema tan grande, pero quizás esto no tiene solución, o sea, capaz que es un pensamiento muy egoísta mío, ¿no? Porque todavía nadie está ajeno a que le pueda pasar a un familiar o a un hijo, pero yo pienso que como vos decís, la familia, viste que es lo primero y es lo que tenemos que estar atentos. Entonces yo creo que hay que hacer como una mea culpa, ¿no? De que estamos fallando en la familia para que después de 20 años pase esto. Pero no sé si es un pensamiento muy personal por el hecho de que uno también tiene familias en las fuerzas, ¿viste? Entonces como que todo va siempre contra la policía, como vos decías, mirá lo que pasó, que saltó una psicóloga, me acuerdo en esa época, cuando el otro policía falleció. Entonces, estoy tan equivocada yo que uno tiene que poner el ojo en los hijos primero, ¿no? Y después pensar en lo que hace el Estado, ¿no? Sí. No, primero que indudablemente la familia tiene una responsabilidad muy grande, por eso mismo yo hablé de este caso justamente cuando puse la primera causa en las disfunciones familiares, porque acá hay una familia destruida, él tenía 8 años cuando sus padres se separan, y un poco más cuando su padre se va a vivir a Europa, o sea, sí, claro que hay una responsabilidad familiar, sin lugar a dudas. Yo a lo que apuntaba con respecto al tema del Estado es a lo que es la ley, digamos, porque la ley, digamos, imposibilita que existan lugares. La ley del 2010 es nefasta, digamos, es nefasta desde todo punto de vista, porque, como les decía, el paradigma en el que se posiciona es de que somos todos normales, y hay distintos tipos de normalidad. Entonces, este muchacho es un normal a su manera. Entonces no soy nadie para decirle que tiene que estar institucionalizado en un lugar como el Roballo, que ya de hecho ahora es hospital escuela, porque es como un centro de día. Es decir, porque no existe la normalidad. O sea, ese es el principio, digamos, que sostienen. Y esto es falso, porque justamente nos pasa esto, o sea, es decir, entre comillas, estas personas que deberían estar en un contexto de institucionalización, de tratamiento, de cuidado, no sueltos en la calle o en su casa, generando lo que generan, justamente, digamos, exponiendo, porque no pasó nada más que, digamos, la situación con el policía, pero podría haberle hecho algo a su mamá, a la gente de salud que lo fue a buscar, es decir, el contexto, pero bueno, acá está esto que vuelvo con el caso que les comentaba, de Granero, cuando dice, digamos, y bueno, en definitiva, que cada uno muera, si la sociedad quiere morir, que muera. Se pierde de vista que ellos están para el bien común, o sea, la política no está para garantizar las libertades individuales, como si se está para bregar por el bien, y el bien existe, y el bien es uno, y la ideología lo que hace es anularlo. Por eso no está mal lo que vos estás planteando, más bien al contrario, hay una responsabilidad de la familia en primer lugar, pero también del Estado cuando ideológicamente inhabilita aquellos lugares que deberían existir para estos casos, como para otros, porque no son los únicos. Yo tengo una duda sobre la ley. Nosotros en la facultad, yo estudio terapia ocupacional, como que estudiamos la ley y bueno, mi facultad como que se posiciona como apoyando la ley.
Yo tengo una duda sobre que puede ser que a partir de esta creación de la ley las adicciones se contemplaran en un paradigma de salud, como que antes estaban más relacionadas como a lo carcelario, por así decir. ¿Puede ser que a partir de esto se le tome como en un paradigma de salud o no? No, o sea, lo que pasa es que la adicción como tal entra dentro de lo que es la enfermedad mental. O sea, si cuando uno habla de adicción, así como cuadro, tiene que irse, digamos, a los manuales de salud mental y ahí aparecen clasificados. O sea, Claro, entra pero a lo que la me salud refiero es mental. como que se puede ser que se deja de ver al adicto como culpable y se ve que de fondo hay una cuestión de enfermedad y de salud, ¿o no? Pero, digamos, no es a partir de esta ley. Lo que hace esta ley, o sea, es decir, el punto fuerte de la ley, tiene que ver con el anular la posibilidad de las internaciones o de las institucionalizaciones. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es decir, lo que existía antes, con la ley anterior de salud mental, digamos, es que todos los que tienen algún problema de salud mental, que podían, digamos, ante ciertos cánones, tal vez ahora te entiendo tu pregunta, lo que sí pasaba es que muchos adictos terminaban presos por algún delito y no se los trataba como enfermos. Tal vez eso es lo que vos me querés preguntar. Claro, como que se tenía una Ah, mirada más que el adicto tiene la culpa sí, y bueno, más a la punible. cárcel. Sí, lo que pasa Claro, es que son dos cosas relacionadas, porque o sea, a ver, muchos adictos, muchos, no todos, digamos, son delincuentes consecuencia de su adicción, digamos, porque tienen que robar, digamos, porque tienen que matar incluso. Es decir, ahora, son dos cosas que se tienen que abordar. O sea, porque si hay un delito, digamos, el delito también está. Lo que pasa es que es real, digamos, si la persona es adicta, va a tener que tener digamos, un tratamiento para recuperarse de su adicción, pero después tendrá que purgar también su pena. claro. Lo que pasa es que en este paradigma, digamos, en el que nosotros nos encontramos, también se quiere hacer desaparecer toda la parte punitiva general, digamos, o sea, si no tiene que haber cárceles, o sea, por eso es un Sí, paradigma que sí. es destructivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Fabián. Fabián, acá preguntan, eh, viste, ¿Cómo? porque que acá hay en el chat hay una pregunta, dice, ¿hay otros centros de ayuda o solo los privados y algunas congregaciones? Digamos, generalmente los privados y las congregaciones terminan siendo los lugares que realmente dan alguna solución o respuesta. Los lugares públicos no, porque están justamente atados y comprometidos por esta cuestión legal. Y esto sí, lo digo por conocimiento directo. Cuando llega un caso, por ejemplo, a la justicia en Entre Ríos, o sea, buscan lugares como por ejemplo la Casa Lázaro, porque son lugares donde sí los tienen ahí. Los tienen ahí. En cambio, los lugares que no son con esas características, pasan dos cosas. O tienen que ir presos, como decía recién Mecha, tienen que ir presos porque han cometido algún delito, o, digamos, quedan en lugares con probation, digamos, como con un control, pero, digamos, que no son lugares para internación, y no se recuperan de su adicción. No existen lugares públicos porque la ley no lo permite. De hecho, les digo más, esa ley del 2010 que es nefasta, de hecho, lo pueden buscar porque hace como 10 días atrás salió, digamos, un médico psiquiatra que cuando apenas asumió Macri, iban a modificarla la ley, iban a hacer una ley un poco más seria. Lo defenestraron, digamos, primero porque era funcionario de Macri, y segundo porque hay toda una movida dentro de lo que son, bueno, la ideología reinante, que no quiere saber nada con, digamos, que esta ley desaparezca. Y este hombre hace como 10 días, a propósito de lo de Chano, bueno, salió a decir justamente, o sea, a mí me echaron, porque a él lo echaron, digamos, del cargo que tenía en salud en ese momento, pero lo que él estaba proponiendo era justamente en parte la solución a todos estos problemas. Pero es como nos pasa en Argentina, aplaudimos las causas, pero después lloramos las consecuencias. Y esta ley es un ejemplo de eso. ¿Sí? Por eso, no hay lugares públicos, no sé quién fue que preguntó, pero no hay lugares públicos, porque
digamos, la ley no lo permite. Y los lugares congregacionales, que lo hacen por caridad, como Casa Lázaro, por ejemplo, digamos, pueden existir porque justamente son lugares que apelan a la disposición de la persona tiene que querer ir, si la persona no quiere ir, nadie entra, o sea, esa es la condición para estar ahí, yo quiero recuperar, esa es la condición. A ver si me escucha ahora. Hola. ¿Me escucha o no? Sí. O si no, escribo. Sí, se escucha. Sí. Pero ahí desactivaste el micrófono. ¿Qué pasó con lo del sistema ese de Sedrenar que se trabajaba en las escuelas como prevención para los chicos? ¿Hay algo o no quedó en la nada? No, del Sedronar que yo sepa no hay absolutamente nada ahora, que yo sepa. Porque bueno, esa era una manera a veces de ver o detectar algún caso y poder ayudarnos, ¿cierto? Sí. El Sedronar tiene muchos recursos y posibilidades, pero hasta donde yo sé, en este momento no hay nada como programa. Hasta donde sé. Bueno, y se ve que, o sea, esta realidad por ahí en los ambientes que uno frecuenta no los observa, ¿no? O no los veo. Pero se nota en la calle que los adolescentes están más cerca de la droga y que la usan. A su vez están más solos, con más problemas familiares, con menos contención de todo tipo, ¿no es cierto? Pero se ve, bueno, y eso va a ser Ay, se desactivó el micrófono. Fabián, te pregunto, hasta Sí. que esta cuestión de que está muy en los medios, cada tanto aparece, lo que es la despenalización de la marihuana, del uso de la marihuana como sustancia no adictiva, sino como paliativo para ciertos tipos de, si tenés algún dato Sí. que pueda, si eso en realidad yo por sospecha creo que en realidad es peor que antes que una solución, pero tal vez vos tenés algún dato más, pues, o sea, Sí, científico bueno, y certero. sí. En primer lugar, digamos, hay un gran eufemismo con esto de que la marihuana es una droga blanda. Es decir, esa es una de las mentiras. Acá leo algo respecto a eso, porque no alcancé a darlo, pero bueno, tu pregunta viene justo. Dice, el primer problema que se plantea es la necesidad de acabar con tópicos. Así es frecuente oír a personas hablar de drogas duras y blandas. Casi siempre que se opina de esta forma subyace la intención de justificar determinadas drogas como los derivados canábicos, que sería la marihuana. Esta clasificación tiene semejanza con la que hacían los hippies, que distinguían drogas suaves como la marihuana, el LSD, y drogas fuertes como la heroína. Hay que expresar con rotundidad la falacia de esta clasificación, puesto que desde el punto de vista científico y desde luego desde el sanitario no existen drogas más duras ni más blandas. Es decir, esto como primer punto, ¿no? Se quiere hablar de la marihuana como una droga blanda para ver si, obviamente, se puede justificar su uso. La marihuana, el cannabis sativa, es una planta con un gran potencial medicinal. Es una planta que tiene aproximadamente 400 componentes, de los cuales se destacan 2. El cannabidol, que es un componente altamente terapéutico, un componente positivo, y que lo tiene más o menos en un 40%, y el tetrahidrocannabinol, que lo tiene más o menos en un 20%, y es altamente nocivo y adictivo. Es decir, estamos ante una planta, digamos, la marihuana, el cannabis sativa, que tiene
un potencial beneficioso y un potencial dañino en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez se está buscando modificar más la marihuana, incrementando el poder concentrado del tetrahidrocannabinol. Esto se sabe, porque lo que se está buscando es aumentar el potencial adictivo. Si vos me preguntás, ¿es posible hacer uso del cannabis de modo medicinal? Sí, pero no es lo que interesa. Y me voy a un caso concreto que es el que generalmente se usa como bandera, que es el caso de Mamá Cultiva, que es un grupo de mamás con chicos con serios problemas de salud, que ante el uso del cannabis, los chicos se sedan, se calman, que es algo muy bueno, y que generalmente se lo usa como bandera para plantear la despenalización de la droga. Pero esto es un problema, porque se toma un caso puntual para hacer una ley general. Y la ley general, en definitiva, lo que busca es que se libere, digamos, el uso de una sustancia que es altamente nociva porque se está trabajando sobre todo para potenciar su nocividad. No digo la mamá de Mamá Cultiva que busca el bien de su hijo, porque yo entiendo que esa mamá lo que está buscando es un recurso rápido, barato, eficiente para, qué sé yo, un hijo que, por ejemplo, le convulsiona. Y es verdad, da resultado, tiene efectos medicinales, pero el problema es de fondo. Incluso más, se podría llegar a hacer que la marihuana tenga solo efectos beneficiosos. Sí, se podría llegar a hacer desaparecer prácticamente el 20% de tetrahidrocannabinol. A nadie le interesa, de los que tiene, digamos, el recurso para hacerlo. Tal vez esa pobre mamá que cultiva en el fondo de su casa, sí, pero no tiene ni cerca la posibilidad de hacer eso. Por eso, este es uno de los temas complejos que, como tantos, lo tiran sobre la mesa, tiran un caso, digamos, emblemático de un grupo de mujeres que quieren el bien de sus hijos, y todos estamos de acuerdo con el bien de esas criaturas, pero no es la solución. No es la solución esta, digamos. No sé si por ahí responde a tu pregunta, Cristian. Bueno, no sé si No sé si hay alguna pregunta más. Ajá. Bueno, por lo visto, Fabián, no hay más consultas. La verdad que ha sido muy didáctico, Fabián, muy clarita la exposición. Te agradecemos muchísimo por el tiempo que has dedicado en la preparación y en poder darnos esta charla el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los esperamos, si Dios quiere, en la última charla de lo que sería este año de la Escuela para Padres, Docentes y Educadores, que va a ser sobre sexualidad, si Dios quiere, para octubre. Bueno, muy buenas noches a todos. Fabián, de Adiós. nuevo, muchísimas gracias.